Este fin de semana tendrá lugar la convención del Partido Popular Democrático, donde se espera se ratifique a Alejandro García Padilla como candidato a la gobernación por esa colectividad. La convención se da en medio de comparecencias de legisladores y funcionarios ante un gran jurado federal que investiga un alegado esquema de corrupción. Sobre estas comparecencias, la convención y la aprobada reforma al sistema educativo del país, conversamos a fondo con Eduardo Batia, presidente del Senado. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mardelia, un placer estar aquí como siempre. Yo prefiero empezar con la reforma educativa. Muy bien, yo también. Porque en el plan, eso no significa que no le voy a preguntar por el gran jurado y varios asuntos importantes para el país. Tú entiendas que me debes preguntar. Pero si en algo coinciden o debe coincidir la ciudadanía es que el tema de la educación es medular si queremos reactivar nuestra economía, ya sea en el plan de reactivación de esta administración, es algo en lo que coinciden. Quizás el fondo y la forma, usted sabe que hay muchísimas diferencias y que ha enfrentado y enfrenta oposición de los líderes magisteriales a esa reforma que se aprobó en la legislatura. Sí, pero mira qué curioso, qué curioso. Los padres, miles de padres, si no cientos de miles, apoyan esta reforma. Estudiantes, yo he tenido estudiantes de todas las escuelas públicas que he podido visitar, todos apoyan esta reforma. Líderes magisteriales fuera de los gremios estos que existen, o sea, maestros mayormente. ¿Es cierto o no que no los dejaron pasar al hemiciclo? No los dejaron pasar, bueno, a las gradas, claro que sí, pasaron y estuvieron allí, porque dicen que no estuvieron allí. Estuvieron allí, claro, la prensa estaba allí también, así que los pudo ver. ¿Hubo bullying allí? No hubo ningún bullying que no fuera el reclamo de ellos de que dicen que a ellos le hicieron bullying, y yo lo que digo es, ¿quiénes fuimos las víctimas? Si estábamos allí tratando de tener una sesión del Senado, y las fotos en el periódico aparecen donde están gritando improperios, no dejaron que uno hablara. Lo más importante aquí es que hay una reforma educativa que es para los niños. ¿Y cuál es el punto más importante de esa reforma que usted promueve? Son 3 puntos importantes. Primer punto importante es que estamos más que nada descentralizando un departamento de educación que ha sido, se ha visto evidente, es evidente que no ha podido darle la educación necesaria a los niños en las áreas más pobres de Puerto Rico. Aquí hay escuelas donde el ausentismo de los estudiantes es terrible, el ausentismo de maestros es terrible. ¿Y qué yo estoy haciendo? Aquí se están haciendo unas alianzas escolares que son maravillosas. Segundo, el dinero está llegando ahora al estudiante. Antes se quedaba el dinero en el sistema central. Ahora está llegando al estudiante. Va a empezar a llegar con esta reforma. Esta reforma dice que no se puede utilizar el dinero en la parte administrativa como se está usando en este momento. El dinero tiene que empezar a llegar al estudiante. Y tercera, que yo creo que es importante, se le dan unos poderes al director escolar. Se va a medir el desempeño de los estudiantes, se va a medir el desempeño de los maestros. ¿Cuál es el problema en Puerto Rico? ¿Cuál es el papel que usted entiende que en este proceso de formulación, verdad? Porque una vez tenemos el estatuto hay que implementarlo. Claro. ¿Qué papel deben jugar los maestros y las maestras en ese proceso? Es fundamental, los maestros y las maestras son fundamentales y yo no entiendo todavía la oposición de los grupos magisteriales, que no sea que obviamente los sindicatos están en una lucha entre ellos porque se va a escoger uno ya mismo como el representante sindical y ellos están en una lucha que es una lucha ajena a este debate. Y claro, utilizan este debate como una gran excusa para una pelea que no tiene nada que ver. Aquí se garantiza el trabajo de los maestros, aquí no se privatiza ninguna escuela, aquí la escuela pública seguirá siendo pública, pero yo sigo diciendo y lo voy a decir siempre, alguien en todo este debate de adultos, en todo este debate que se está teniendo en el país, alguien tiene que prestarle atención a los niños. Y cada vez que yo paso por una escuela pública y veo a los niños afuera del salón porque el maestro no vino y no hay maestro sustituto y entro a un salón de clases y no hay libros suficientes y los libros que hay están todos rotos y todos marcados, pues tú te das cuenta que la educación que le estamos dando a los niños no es la correcta. Y en ese sentido hay que parar eso ya. Y eso es gran parte de lo que hace este proyecto. O el salón que se dijo que iba a estar listo y se insistió en que estaba listo, entonces llega el secretario y resulta que aquello era como un desastre. Pero fíjate lo siguiente, hay 1.300 escuelas de Puerto Rico. Vamos a poner como mínimo que haya 10 salones de clases en cada una de estas escuelas, ¿verdad? Así que hay 13.000 salones de clase y lo que me quiere decir el secretario con su visita ese día a esa escuela es que él va a visitar los 13.000 salones de clase. Esa es la centralización que hay que acabarla ya. Obviamente eso sería imposible. No, pero es el ridículo de lo que lamentablemente es el sistema tan centralizado, tan burocratizado y donde hay un secretario de Educación que tiene que correr 1.300 escuelas. Yo lo que estoy diciendo es, si el Estado no lo puede hacer, que pida ayuda y que hay muchas entidades, hay muchos municipios, hay muchos grupos bona fide que pueden ayudar al Estado a darle educación correcta a los niños. Eso es lo que yo estoy alegando y lo que yo creo que es la evidencia en el mundo entero. Cambiando de tema, un gran jurado federal ha citado figuras prominentes
dentro de su administración, incluso el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, sí. La exsecretaria de la Gobernación, Ingrid Vilá. Sí. Es una situación comprometedora para el partido. No, es una situación que es buena para Puerto Rico en la medida que se vaya y se diga la verdad, en la medida que haya evidencia de algún tipo de fraude por alguna entidad o alguna persona, que se investigue y que se diga la verdad. Y yo soy de los que siempre he estado del lado de la verdad y creo que es importante que estemos en un asunto serio y es un asunto ser invitado a testificar. Yo no sé la naturaleza de la investigación porque no estaba allí. Yo prefiero que no se especule. Aunque sino que caigan esperemos. funcionarios de su partido. Claro, claro. O sea, el que hizo algo mal, que se le lleve ante las autoridades, yo creo que eso no es nada malo. Al contrario, yo creo que eso es bueno para Puerto Rico, que aquí la impunidad no debe existir nunca contra nadie si algo se hizo mal hecho. La convención es este fin de semana, todo parece indicar que Alejandro García Padilla pues va a correr nuevamente, nadie lo va a retar. Bueno, yo no te puedo contestar eso porque él no me ha dicho eso a mí. Él no hemos hablado de ese tema y no es algo que él y yo lo hayamos hablado y no sé lo que va a pasar este fin de semana sobre ese tema. Pero no hay retadores al momento. Bueno, no es que es haya difícil retadores, la situación para... No es que haya retadores o no, Mardeli, es que al día de hoy, obviamente, pues es el tema que no se ha hablado y que no se ha discutido entre el liderato del Partido Popular. Pero obviamente en algún momento se discutirá y en algún momento pasará lo que ocurre siempre, pues que se tomarán las decisiones. Si hay más de un candidato habrá una primaria, si no hay más de un candidato pues no habrá primaria, y tan sencillo como eso. Esto no es tan complicado, no es tan complicado. ¿Nos quedamos sin dinero en noviembre? Si se pagan todas las deudas de Puerto Rico, el gobernador lo dijo hace más de 6 meses, pues obviamente el país se queda sin dinero para sus gastos, pero si no se pagan esas deudas y se renegocian las deudas, que es lo que debe hacer Puerto Rico, va a haber un espacio para poder pagar. Y si el Congreso y el gobierno norteamericano insisten en mantener las manos afuera, como parece ser, esa parece ser la posición del gobierno. Le pregunto a usted como funcionario. Del gobierno federal. Claro, del gobierno de Estados Unidos. Bueno, esa es la actitud que han tomado hasta ahora, pero yo estoy seguro que si el gobierno de Puerto Rico renegocia su deuda, que es lo que es el proceso en que está, que no debe sorprenderle a nadie. Pero usted entiende que debería intervenir. ¿Quién? El gobierno de los Estados Unidos, a través del Congreso, a través del Tesoro. Deben haber hecho muchas cosas ya que no han hecho. Yo estoy ¿Usted apoyaría sumamente una junta federal o la de los 12 millones de acá? Lo que pasa es que no es, la pregunta tomaría mucho más de media hora que pues entonces tiene que venir nuevamente para discutir esas diferencias. Me está haciendo una pregunta que es complicada en el sentido de que yo estoy a favor de crear una junta que le dé credibilidad a lo que es el proceso de Puerto Rico, pero es fácil, que hoy federal, en día estatal. no tiene credibilidad. No, cada una tiene sus fortalezas y sus debilidades. Yo creo en ir con un gobierno que vaya de frente a arreglar el problema que heredamos, problema serio que heredamos de una deuda enorme. Lo que yo creo que es terrible, es aquellas personas que momentáneamente piensan que es exclusividad de este gobierno y que es culpa de este gobierno lo que es una deuda heredada terrible. Hay que atenderla.